Conmemoración con reclamos. Docentes reiteran exigencias y piden mejoras salariales. Reconocimiento. Ministro Aristóbulo Isturiz instó a ratificar compromiso con los principios fundamentales de la formación educativa. Por elecciones en la academia, rectora de la UCB exhortó al TCJ a suspender sentencias sobre casas de estudios. Visita oficial. Canciller Jorge Arreaza viaja a China para intercambiar opiniones sobre situación de Venezuela. Que vuelvan a la normalidad. Unión Interparlamentaria rechazó restricciones de acceso a diputados de oposición a la Asamblea Nacional. Desequilibrio de poderes. Dimitió gabinete de gobierno tras propuesta de cambios en la Constitución. Otro votado. Alex Cora, separado como manager de los Medias Rojas de Boston. Fantasía. Jennifer López sueña con una vida alejada de la fama. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos como siempre en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de todo nuestro equipo. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagro Zambrano les presentamos lo que es noticia hasta ahora. Comenzamos. El ministro de Educación, Aristóbulo Isturiz, aseveró que hay que reafirmar el compromiso por los principios fundamentales de la educación. Durante la ofrenda floral al libertador Simón Bolívar, Isturiz reconoció la labor de los docentes y exhortó a apostar por la pedagogía social. A todos y a todas las maestras del país por su aporte, por su entrega, por su pasión, por su dedicación en tiempos tan difíciles que nos ha tocado vivir. Venimos del año más duro que haya tenido Venezuela en toda su historia. Y la educación no se quebró, allí se mantuvo. El presidente la llamó la educación en resistencia. Pero para que haya una educación en resistencia es necesario que haya unos maestros con conciencia, comprometidos, firmes, comprometidos con su patria y comprometidos con el pueblo. También recordó a Simón Rodríguez y resaltó la vinculación del trabajo con el aprendizaje. Los educadores salieron a las calles por primera vez este año para reiterar su exigencia de mejores condiciones laborales y un sueldo que les permita cubrir sus necesidades básicas, así como tener calidad de vida. Andrés Díaz con la información. Sí, muy buenas tardes. Con motivo del 88 aniversario del Día Nacional del Maestro, docentes exigieron reivindicaciones salariales para todos los docentes del país. A continuación presentamos los detalles. El docente venezolano no puede seguir ganando $2 mensuales. Eso significa que nosotros estamos ganando $0,06 diarios y, por supuesto, de acuerdo a los indicadores de los organismos que miden la pobreza, estamos en pobreza extrema. Si nosotros tomamos como referencia la canasta básica familiar del mes de diciembre, que se colocó en 27 millones de bolívares, indudablemente que el docente venezolano tiene un déficit del 98-99%. Hoy exigimos el salario dolarizado y exigimos la incorporación inmediata del ticket estudiantil para nuestros jóvenes. Es de verdad imposible que nuestros jóvenes puedan trasladarse a su casa de estudio cuando vemos que no tienen, lamentablemente, cómo ir a las escuelas. Docentes puntualizaron que seguirán alzando su voz hasta que no se revisen las tablas salariales de todo el gremio del país. Andrés Díaz Hernández, Noticiero Venevisión. Gracias, Andrés. El canciller de la República, Jorge Arreaza, realizará este jueves una visita oficial a China con el objetivo de encontrar una solución política al asunto de Venezuela cuanto antes, así lo informó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Jen Xuan. Según el funcionario de la Nación Asiática, la visita de Arreaza contribuirá también a la consolidación de la confianza política entre ambos países, así como la cooperación práctica, la estabilidad y el desarrollo de América Latina y la región del Caribe. Xuan indicó que el canciller venezolano se reunirá con su homólogo chino, Wang Yi. Además, sostendrá un encuentro de cortesía
con el vicepresidente Wang Qishan. Este viernes, Arreaza estaría de visita en la nación asiática hasta el próximo 19 de enero. La rectora de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia García Arocha, exhortó al Poder Judicial a suspender la sentencia que pesa sobre las casas de estudios superiores. García Arocha aseguró que la suspensión de esta medida permitirá dar un paso a un proceso de votación en el que puedan incluir a diversos sectores y egresados. Afirmó que es necesario que se incluyan en las elecciones estudiantiles y que las universidades permitan la participación de sectores en la elaboración de los reglamentos. Indicó que el Tribunal Supremo de Justicia podría declarar vacante el puesto de las autoridades universitarias si no se celebran los comicios antes del 27 de febrero de 2020. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, aseguró que los diputados de la oposición pueden ingresar a la Asamblea Nacional cuando la sesión sea solicitada. Eso es un problema que tiene que resolver la oposición. Nosotros hay una sola Asamblea Nacional Constituyente que tiene sede aquí. Dentro de la oposición hay al menos visibles dos sectores que quieren tener control de la Asamblea Nacional. Aquí se hizo una elección, ganó una persona. Cuando él pida sesión, nosotros lo autorizamos. Diputados de oposición de la Asamblea Nacional intentaron llegar al Palacio Federal Legislativo para sesionar, pero se encontraron con un despliegue de seguridad en los alrededores de la sede del Parlamento. Una comisión se acercó al lugar para constatar la dificultad del acceso. Nuestro compañero Manuel Covela nos comenta que se registraron hechos irregulares y que los diputados fueron obligados a desalojar el lugar. Buenas tardes, Manuel, te escuchamos a esta hora. Cuéntanos. Amigos, buenas tardes. Este contacto lo realizamos justo en la esquina El Chorro de Centro de Caracas. Desde aquí, pues, se puede divisar 2 cuadras más allá está el Palacio Federal Legislativo. Hasta allá han llegado una comisión de diputados que fue a comprobar cuál es la situación de los alrededores del Palacio Federal Legislativo, dado que desde tempranas horas hay un despliegue de seguridad alrededor de la sede de la Asamblea Nacional. Precisamente para hoy estaba convocada una sesión por Juan Guaidó en la que se iba hoy a honrar a los maestros debido a que hoy se está conmemorando el Día del Educador. También estaba prevista una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente y pueden ver también en imágenes parte de lo que es el despliegue de seguridad aquí en el centro de Caracas. Más temprano rindió declaraciones Carlos Prosperi, que es el jefe de fracción de la unidad en la Asamblea Nacional. Rechazaba lo que él catalogó como militarización del Palacio Federal Legislativo y señaló que esa comisión solamente va a verificar la situación y que de no poderse realizar la sesión en la Asamblea Nacional, Juan Guaidó va a comunicar en los próximos minutos dónde se va a realizar la sesión de la Asamblea Nacional, hoy en conmemoración del Día del Educador. Esto es la información, continúen ustedes con más en el estudio. Muchísimas gracias, Manuel. Estaremos pendientes de lo que ocurra entonces en el centro de la ciudad. Continuamos en el litoral central, continúa restringido el ingreso de personas a playas por el mar de Leva, que se ha presentado desde el sábado. Así lo informó Ernesto García, presidente del Instituto Regional de Turismo. Orlefran Amaya nos amplía la información. García aseguró que el oleaje ha alcanzado hasta los 3 metros en la zona oeste de la región y se encuentran en alerta ante cualquier eventualidad que se pueda presentar con más de 3.000 funcionarios de los distintos organismos de seguridad ciudadana. La medida se va a mantener hasta tanto pues se persista esta situación de fuerte oleaje. Repito, olas hasta de 2,5, 3 metros hemos tenido en la región y por supuesto que por encima de todo está la vida de nuestros bañistas, de nuestros temporadistas y nuestros habitantes del estado de La Guaira. Las autoridades reiteraron el llamado a la población de abstenerse a ingresar a las playas para evitar consecuencias mayores, así como también destacaban que esperan que este fin de semana las condiciones atmosféricas mejoren y así puedan levantar esta medida. En alianza con Chuspa 102.9, Orlefran Amaya, Noticiero Venevisión.
La Unión Interparlamentaria rechazó las restricciones de acceso a varios diputados de oposición al Parlamento Nacional. A través de un comunicado, el organismo afirmó que los parlamentarios no pueden acceder libremente al hemiciclo para desempeñar efectivamente sus funciones. Señalaron que estas nuevas acusaciones se suman a una lista de más de 100 casos de diputados venezolanos que denunciaron ser víctimas de violación a sus derechos humanos. Asimismo, el organismo instó a las autoridades venezolanas a garantizar el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional y velar por la integridad personal de todos sus miembros. La Unión Interparlamentaria hizo un llamado a todas las partes para que actúen con moderación y encuentren una solución pacífica a la crisis en Venezuela. En Estados Unidos, la Cámara de Representantes de mayoría demócrata votará este miércoles el envío de los cargos para el inicio del juicio político contra el presidente Donald Trump. Este miércoles, el líder de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, anunció la designación de los legisladores que actuarán como fiscales en el proceso del impeachment. De este modo, se haría efectiva la entrega de los cargos de obstrucción al Congreso y abuso del poder contra el actual mandatario por presionar a Ucrania para que investigara a su rival político, el ex vicepresidente Joe Biden, actual precandidato demócrata a las elecciones del próximo noviembre. Por otro lado, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, informó que el juicio político podría comenzar el próximo martes. Sin embargo, con o sin testigos, se espera que el proceso contra Trump, el tercer mandatario en afrontar un juicio de destitución, no acabe con una decisión contraria al mandatario ante la mayoría que gozan los republicanos en esta Cámara. En Rusia dimitió el gobierno del primer ministro Dmitry Medvedev luego de que el presidente Vladimir Putin anunciara una serie de cambios políticos en su discurso sobre el estado de la nación. Medvedev, de 54 años, consideró correcto que el actual ejecutivo presente la renuncia tras las modificaciones en la Constitución propuestas por el jefe del Kremlin destinadas a otorgar mayores poderes a la Cámara de Diputados. Asegura que en caso de ser aprobadas, estas enmiendas modificarán el equilibrio de poder entre el gobierno y el ente legislativo. Por su parte, Putin agradeció al funcionario su trabajo y se mostró satisfecho con su gestión. Medvedev asumió la jefatura del actual gobierno en mayo de 2018, aunque ya habría ejercido este puesto entre 2012 y a principios de 2018. La labor del primer ministro habría sido duramente criticada por la oposición parlamentaria y extraparlamentaria, así como por los propios ciudadanos, y su renuncia era ampliamente demandada durante los últimos años. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso venimos con más información, así que quédense allí, no se aparten. Jaeli Mundarra necesita con carácter de urgencia Bortezomib o Belcade de 3.5 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al teléfono 0414-120-9186. Recuerden, las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por los casos de feminicidios registrados en Venezuela durante los primeros días del año 2020. Mediante su cuenta en Twitter, la comisión solicitó a las autoridades competentes investigar imparcial y efectivamente los casos y considera que se debe reforzar la capacitación con perspectiva de género a los funcionarios del Estado en las instancias policiales, investigativas y judiciales. Asimismo, instó a erradicar la violencia y la discriminación contra las niñas y mujeres en el país de manera coordinada e incluir componentes orientados a eliminar los estereotipos discriminatorios de género. El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, aseguró que se normalizará paulatinamente la distribución del combustible en la entidad. Garantizado plenamente por el gobierno bolivariano el abastecimiento de combustible que se vio afectado en días anteriores, motivado pues a ese ataque a la industria petrolera nacional que desde los Estados Unidos se impone. Rojas señaló que continúa realizando mesas de trabajo para supervisar y perfeccionar el suministro de combustible en las distintas estaciones de servicio.
Según el presidente de Fedecámaras Carabobo, Jonathan Aldana, el petro ha incrementado la inflación y debilitado a los comerciantes. Randolfo Blanco nos amplía. El representante del sector empresarial aseguró que el repunte inflacionario registrado en las últimas semanas se debió en gran parte al incremento de la circulación monetaria causada por el petro. Insisto que el sistema no es viable, va a producir más bien detrimento, y va a ser perjudicial pues, para el comercio en general y para los servicios. El presidente de Fedecámara destacó que la libre importación que se aplicó a finales del año pasado solo sirvió para generar una sensación de bienestar. Sin embargo, esto en nada benefició a la economía, ya que en ninguno de los sectores productivos se registró un incremento. En Carabobo, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. La Guardia Nacional Bolivariana informó que fueron incautados un total de 104 panelas de cocaína en diversos procedimientos realizados entre el lunes y el martes en los estados Guárico y Portuguesa. Fabio Sabarce, comandante general del componente militar, señaló que fue detenida una gandola que transportaba 62 panelas de cocaína y 15 dediles de heroína en el puesto de atención ciudadana del Guayabal, en frontera de Guárico con Apure. También detalló que este cargamento estaba oculto en un compartimiento de doble fondo colocados debajo de la batea del vehículo de carga. Mencionó que durante el operativo resultó detenida una persona. Asimismo, indicó que otro procedimiento se efectuó en el puesto de atención ciudadana de Boconoito, en el estado Portuguesa, donde al chequear un vehículo particular localizaron 42 panelas de cocaína. El conductor del vehículo fue detenido por efectivos de la Guardia Nacional. El presidente del partido Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci, considera que debe repetirse la elección de la directiva de la Asamblea Nacional y que esto debe hacerse con las acreditaciones de los embajadores, de cada diputado habilitado y de los medios de comunicación. Bertucci indicó que esta elección debe realizarse de una manera transparente, con el objetivo de que haya una sola directiva del Poder Legislativo. Asimismo, instó a las autoridades correspondientes a levantar la condición de desacato en la que se encuentra el órgano, asegurando que este tema ha sido discutido en la mesa de diálogo nacional. El presidente de Esperanza por el Cambio insistió en que la nación requiere soluciones inmediatas a los problemas que enfrenta en la actualidad y que las demandas ciudadanas deben priorizarse. El secretario general del Gobierno del Estado Cojedes, Alberto Fermín Ulises, informó que entregarán cauchos y baterías a más de 90 transportistas de la entidad a través de la misión Transporte. Creinel Salazar nos tiene los detalles. Con el fin de entregar una serie de insumos que van a ponerse al servicio de nuestro pueblo, bueno, como lo son cauchos, baterías, lubricantes, donde estamos atendiendo más de 90 compañeros. Eso va a permitir atender más de 27.000 usuarios diarios en las diferentes rutas en 8 municipios de este maravilloso estado Cojedes. Hoy, bueno, comprometido con este pueblo para garantizarle un buen servicio. Por su parte, Asdrúbal Rodríguez, presidente del Movimiento Sindical Bolivariano de Transportistas de Venezuela, destacó que en el mercado privado puede llegar a costar $300 la adquisición de cauchos y baterías para sus vehículos. Estamos viendo que nos están entregando para cada unidad 2 cauchos, una batería 4D y 14 litros de aceite. Eso está valorado para nosotros en 3.540.000 bolívares. Déjeme decirle que eso en la calle vale $300, que es lo que nos piden a nosotros en la calle. A raíz de esta entrega se espera la estabilización del transporte público en un 68% para seguir garantizando la movilización de más de 27.000 cojedeños. Desde San Carlos, en el estado Cojedes, Creinel Salazar, para Noticiero Venevisión. Miembros de la Subcomisión de la Mujer e Igualdad de Género de la Asamblea Nacional rechazaron este martes en Chacao el número de feminicidios que se han registrado en lo que va del primer mes de 2020. La diputada por el Estado Miranda, Manuela Bolívar, manifestó que 11 mujeres resultaron asesinadas en lo que va de año, incluidas 2 menores de edad. Advirtió que es muy importante denunciar y visibilizar la violencia de género que existe en Venezuela. La parlamentaria señaló que la Asamblea Nacional, en alianza con Transparencia Venezuela, impulsa la plataforma Dilo Ahí, una aplicación que busca promover que las mujeres denuncien los casos de violencia y evitar que se den hechos lamentables. El Tribunal Supremo de Justicia informó que se acordó privativa de libertad contra 4 ciudadanos involucrados en el feminicidio de una adolescente en el estado Mérida. El Tribunal Primero de Control del estado Mérida señaló a José Hernández por la presunta comisión del delito de feminicidio agravado en grado de autor, mientras que Cristian Delgadillo, Robert Arias y Oneiber García fueron señalados
por el delito de feminicidio en grado de complicidad necesaria. Los hechos ocurrieron cuando la víctima de 16 años se encontraba en compañía de su novio y un amigo cuando recibió un disparo en la cabeza. Posteriormente, los sujetos guardaron el cuerpo del adolescente en una maleta de equipaje de cuero para deshacerse de ella. En Bolívar, usuarios aseguran que el plan Pico y Placa no ha dado resultados, por lo que solicitan se implementen otros métodos para surtir combustible. Señalan que la situación de la gasolina se agudiza cada día. Anderson Pérez con la información. El problema para que usuarios y transportistas surtan sus vehículos de combustible persiste en la entidad, por lo que este lunes se ha implementado en algunas estaciones de servicio la entrega de un ticket para agilizar el proceso. Decidimos que sí se iba a tomar esa prueba y evidentemente hoy se dio a cabo y bueno, efectivamente pasaron 150 usuarios con el ticket que debidamente nosotros repartimos el día de ayer en la mañana. Los usuarios aseguran que esta estrategia utilizada hace que las colas avancen de manera rápida. Sí, por lo menos se congestiona un poquito más la cola y por lo que se vio hoy se avanza un poquito más rápido, pues. Algunos conductores rechazan que luego de pasar varios días en una cola solo reciben 40 litros del hidrocarburo. Además, se pudo conocer que a través del gobierno regional se estarán implementando nuevas medidas que beneficiarán a los usuarios a la hora de surtir sus vehículos de combustible. Desde el estado Bolívar, Anderson Pérez, Noticiero Venevisión. El dirigente político independiente Armando Amengual rechazó los hechos violentos y conflictos que se han registrado dentro de la Asamblea Nacional. Amengual considera necesario hacer nuevamente políticas de altura en el país para que se atiendan las verdaderas necesidades de la población. El presidente del Frente, Alberto Müller Rojas, Juan Simosa, informó que a partir de este miércoles distribuirán alimentos en ferias agroalimentarias del partido con el fin de llevarle a todos los sectores distintos rubros a precios accesibles. Simosa también anunció que presentarán al Gobierno Nacional una propuesta para impulsar la producción agroalimentaria del país. El Frente Müller Rojas le propone al presidente Nicolás Maduro Moro dar responsabilidad a los diferentes ministerios en las regiones de 2 o 3 estados, que estos puedan impulsar la producción agroalimentaria y la distribución de alimentos a precios justos para enfrentar la guerra económica que cada día hace más mella en el pueblo venezolano. El presidente del Frente, Müller Rojas, afirmó que el reciente aumento salarial es insuficiente para cubrir el costo de la cesta básica alimentaria. El Gabinete de Combustible del Estado Táchira eliminó el abastecimiento por pico y placa durante los últimos 75 días. 30.000 tanques de gasolina fueron bloqueados por irregularidades. Marina Glot con los detalles. Desde hace 75 días en Táchira han sido bloqueados 30.000 tanques de combustible y 19 personas han sido detenidas por irregularidades. Solo entre domingo y lunes, luego de eliminarse el abastecimiento por pico y placa, 245 dispositivos fueron pasados a auditoría en San Cristóbal. El Estado venezolano se auditó toda su flota vehicular. Igualmente allí ya fueron bloqueados más de 1.800 usuarios de gobernación, alcaldías, instituciones, direcciones que no fueron al censo, de flota que estaba quizás en diferentes oportunidades sin funcionamiento. El Gabinete de Combustible informó que en condiciones normales llegaban al estado 55 cisternas de gasolina. Actualmente, en ocasiones, solo arriban 10. La cantidad de combustible que recibimos en el estado Táchira está íntimamente ligado a las maniobras políticas que hace nuestro presidente para poder saltar las acciones del bloqueo. Entre tanto, este miércoles 15 arranca el censo para motorizados que se extenderá hasta el 23 de enero. Los requisitos que se deben consignar son fotocopia de la cédula, el título de propiedad de la moto y el tag de combustible. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Momento de hacer una breve pausa. Al regreso, pánico en secundaria. Más adelante conozca cómo el clima hizo que estos estudiantes corrieran por su vida.
Verónica Marcano necesita con urgencia Eutirox en tabletas de 25 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-209-6596. Recuerde, las colaboraciones son gratuitas, no acepte realizar pago alguno. Un grupo de migrantes hondureños salió este miércoles hacia el punto de Aguacaliente fronterizo con Guatemala como parte de una caravana que se dirige hacia Estados Unidos. Tras una convocatoria realizada hace unas 3 semanas a través de redes sociales, los migrantes, más de 1 millar, partieron de la estación de autobuses de la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. El grupo se concentró desde primeras horas del martes en la terminal con la idea de salir en grupo, aunque en principio no tenían claro si irían por Aguacaliente o por Corinto, otro punto fronterizo con Guatemala. En la masiva movilización van mujeres, niños, personas con discapacidad y jóvenes menores de edad, muchos de ellos sin ningún acompañante. Varios de los migrantes aseguran que se van del país ante la inseguridad, la falta de empleo, y otros afirman que su trabajo no les permite ganar lo suficiente para permanecer con sus familias. Momento de iniciar nuestro recorrido por las notas internacionales en lo que pasa en el mundo, y lo hacemos en España. En donde 2 personas murieron y 8 resultaron heridas, 3 de ellas de gravedad tras la explosión e incendio registrados este martes en una industria química de la región de Cataluña. Una de las víctimas falleció cuando la tapa de la caldera en la que se produjo la detonación voló 3 kilómetros e impactó contra un edificio. La pieza de 1 tonelada de peso entró por la ventana de un apartamento, causó la caída del piso y provocó la muerte al hombre que vivía debajo. El segundo fallecido fue localizado en la planta siniestrada y era el jefe de turno de la tarde. La explosión se escuchó a una distancia de 10 kilómetros y rompió cristales de ventanas en algunas poblaciones cercanas. Se conoció que al momento del accidente estaban trabajando unas 25 personas en la empresa, la única de España que procesa óxido de etileno, una sustancia que se emplea para fabricar polímeros. En Estados Unidos, al menos 60 personas resultaron heridas, muchas de ellas niños, luego de que un avión arrojara combustible sobre 6 escuelas cercanas a Los Ángeles, California. La situación se produjo después del mediodía de este martes, cuando la aeronave se dirigía de emergencia al aeropuerto internacional de la ciudad. Según autoridades, algunas personas que fueron bañadas por el hidrocarburo fueron descontaminadas con agua y jabón, aunque ninguna necesitó ser llevada al hospital. En Puerto Rico aumentó a 8.460 el número de refugiados tras los terremotos que sacuden la isla desde hace días. El suroeste del territorio continúa dedicado a las tareas de ayuda a las víctimas una semana después del sismo de magnitud 6.4, al que han seguido réplicas que mantienen en alerta a la población. Se conoció que la mayoría de los habitantes cuentan con servicio eléctrico y de agua potable y que 4 carreteras siguen cerradas por los daños sufridos debido a los temblores. En Ucrania, la Fiscalía General y el Servicio de Seguridad solicitaron a Irán que entregue las cajas negras del avión derribado el pasado 8 de enero en Teherán con 176 personas a bordo. Kiev busca establecer si el hecho se debió realmente a un error humano al ser confundido el Boeing 737 con un misil crucero o si fue deliberadamente, a fin de evaluar si llevará el caso ante el Consejo de Seguridad de la ONU. En Irán, el presidente Hassan Rouhani advirtió a Europa que si da un paso erróneo respecto al acuerdo nuclear de 2015, será en su detrimento después de que París, Berlín y Londres recurrieran al mecanismo de arreglo de diferencias. El mandatario además dio a entender que las naciones europeas rompen con el pacto. Se acaban también las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica, cuyas cámaras de vigilancia están instaladas en los centros iraníes de enriquecimiento de uranio. En Bolivia fue trasladado a la Fiscalía con custodia policial el exministro Carlos Romero, quien tuvo un gran peso en el gobierno de Evo Morales para declarar dentro de un caso de supuesta corrupción tras salir de un hospital desde donde denunció que es acosado por motivos políticos.
Romero fue citado a declarar el lunes dentro de un caso por presuntas irregularidades en la adjudicación del servicio de mantenimiento de aviones y helicópteros empleados para la lucha antidrogas entre 2013 y 2018 a un consorcio de empresas. En Perú, el Tribunal Constitucional dio un respaldo definitivo a la decisión del gobierno de disolver el Parlamento, rechazando la demanda presentada por el expresidente del Congreso, Pedro Lachea, y sus aliados de la oposición fujimorista. El pasado 30 de septiembre, el mandatario Martín Vizcarra había tomado la decisión del cierre tras considerar que el ente legislativo le había negado en 2 ocasiones la confianza a su gabinete de ministros, un caso en el que la Constitución lo habilita para aplicar esa medida extrema. El próximo 26 de enero se celebrarán elecciones legislativas extraordinarias en las que se elegirá a los 130 parlamentarios que completarán el periodo hasta el 2021. En Brasil, la deforestación de la Amazonía el año pasado fue 85% superior a la registrada en 2018. Según un organismo estatal, en 2019 se registraron alertas de deforestación en 9.605 kilómetros cuadrados, siendo la mayor cifra desde 2015 y casi dobla a la registrada en 2018. La deforestación es una de las principales causas de los incendios que generaron conmoción en el mundo el año pasado. Y este 2019 además fue el tercer año con mayor número de fuego en la mayor selva tropical del planeta. En Líbano, más de 50 personas fueron arrestadas y casi un centenar resultaron heridas en los choques entre fuerzas de seguridad y manifestantes registrados anoche frente al Banco Central de Beirut. La tensión volvió a las calles, donde agentes lanzaron gases lacrimógenos después que los participantes tiraran piedras y dispararan fuegos artificiales. 47 miembros de seguridad sufrieron heridas y, según Defensa Civil, 25 personas fueron trasladadas a un hospital de la zona, mientras que otras 20 fueron atendidas en las calles. En Australia, las autoridades del estado de Victoria confirmaron la muerte de otras personas a causa de los incendios forestales que se registran desde el pasado septiembre en el país, lo que eleva a 28 el número de víctimas en toda la nación. La lluvia y la bajada de temperaturas de los últimos días han ayudado a los bomberos a contener las decenas de focos activos en esa entidad y en Nueva Gales del Sur, el estado más afectado, donde han registrado 20 de las víctimas. En Estados Unidos, los estudiantes de una escuela secundaria de Carolina del Norte vivieron momentos de pánico luego que sorpresivamente se derrumbara una pared y el techo del gimnasio del recinto. Un video de cámara de seguridad captó el momento del colapso que provocó heridas en al menos 3 de los 25 estudiantes que se encontraban en el lugar. La situación fue producto de las ráfagas de viento y las tormentas eléctricas registradas desde el pasado sábado, que han provocado daños en la infraestructura de otros centros educativos. En el Vaticano, el Papa Francisco nombró a Francesca Di Giovanni como la nueva subsecretaria de la sección para las relaciones con los estados y le ha designado seguir el sector multilateral, lo que supone el mayor cargo ocupado por una mujer en la Secretaría de Estado. Los medios del Vaticano han destacado el nombramiento de Di Giovanni, quien trabajaba desde hace casi 27 años en ese departamento, ante la escasez de presencia femenina en cargos vinculados a la Santa Sede. Y cerramos con la primera caminata espacial del año y la segunda realizada exclusivamente por mujeres en la historia. La hazaña fue ejecutada por las astronautas de la NASA Jessica Meir y Christine Koch, quienes ya protagonizaron un evento de este tipo en octubre pasado para reparar la red eléctrica de la Estación Espacial Internacional. Dentro de 3 semanas, Koch finalizará su misión de 11 meses, la más prolongada para una mujer. Qué bien por Jessica y Cristina. Las mujeres en la altura. Así es, y en el espacio, continuamos. La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, anunció que este año se discutirán y aprobarán una serie de reformas electorales que pretenden garantizar el fortalecimiento del Consejo Supremo Electoral de cara a los comicios generales del año 2021. Donaldo Hernández, de La Voz de América, tiene los detalles. Adelante, Donaldo.
El diputado opositor Jimmy Blandón, junto a 14 parlamentarios más del Partido Liberal Constitucionalista, se preparan para discutir con el gobierno del presidente Daniel Ortega una serie de reformas electorales que, según el oficialismo, pretenden fortalecer el voto popular y el sistema de partidos políticos. Solo los partidos políticos van a poder, que tienen representación con diputados en la Asamblea Nacional, van a poder discutir esta reforma. En las negociaciones de reformas no participarán las organizaciones opositoras Alianza Cívica y Unidad Nacional Azul y Blanco, consideradas las más grandes del país. Para Carlos Tunerman, representante de la Alianza Cívica, esta exclusión restará legitimidad al proceso. Limitar la discusión o aprobación de la reforma a los partidos que están en la Asamblea Nacional, pues haría que internacionalmente y nacionalmente esas reformas no tendrían credibilidad para un nuevo proceso electoral. En las reformas no se detalla la participación de la Organización de Estados Americanos, pese a que existe un memorándum de entendimiento con el gobierno que establece asesoría técnica en el proceso. En este sentido, el diputado oficialista Jacinto Suárez insiste en que la OEA no tiene credibilidad. Mira, la OEA hace rato dejó de ser un organismo responsable y serio y se ha convertido en un instrumento de la política norteamericana. Diferentes sectores de la oposición anunciaron que seguirán presionando para exigir reformas que garanticen elecciones transparentes que contribuyan a solucionar el conflicto sociopolítico. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. Continuamos con más. Ante el impedimento de sesionar en el Palacio Federal Legislativo por el despliegue de seguridad, los diputados de la oposición encabezados por Juan Guaidó se dirigen hasta el Hatillo para sesionar en el anfiteatro del municipio. Hacemos un nuevo contacto con nuestro compañero Manuel Covela para que nos ofrezca todos los detalles. Manuel. Este contacto lo realizamos desde la sede de Acción Democrática y le mostramos ahora en imágenes cómo es la salida de Juan Guaidó, también de diputados de la Asamblea Nacional que salen desde esta sede para dirigirse hacia el Hatillo, donde pues esperan sesionar el día de hoy. Una sesión que inicialmente estaba prevista en el Palacio Federal Legislativo, pero dado la fuerte presencia de efectivos de seguridad en el Palacio Federal Legislativo, el despliegue, y que también se está realizando o también está prevista para hoy una sesión de la Asamblea Nacional Constituyente en el Palacio Legislativo, pues entonces deciden ir entonces al Hatillo. Pueden ver en estas imágenes salir el diputado Henry Ramos Ayub, ya pues se dirige entonces al Hatillo, y en imágenes, en esta camioneta que viene ahora, pues se dirige Juan Guaidó, como les dije, con destino al Hatillo, donde hoy entonces se va a realizar la sesión de la Asamblea Nacional. Señalan los diputados que, de acuerdo al reglamento interior y de debates, pueden realizar sesiones en lugares distintos a el Palacio Legislativo, o sea, así lo prueba la directiva de la Asamblea Nacional y todo el cuerpo legislativo. Esta es la información, continúen ustedes con más. Gracias, Manuel. Amigos, momento de hacer una nueva pausa. Otro implicado. Sigue la polémica por el robo de señas de las Grandes Ligas. Yo no entiendo mucho de esto. Vamos a ver qué nos cuenta Gregorio Rojas, que nos da todos los detalles. Danos la seña, Gregorio, esto será el regreso. Hola amigos, iniciamos los deportes con béisbol de Grandes Ligas porque continúan terminándose relaciones laborales en medio del escándalo de robo de señas en la Gran Carpa. Luego de que fuesen despedidos el gerente general y el manager de Astros de Houston, ahora fue el turno del manager Alex Cora de separarse de los Medias Rojas de Boston. El puertorriqueño, quien era el coach de banca de los Astros de Houston cuando ganaron la Serie Mundial en 2017, llevó a Boston al título al año siguiente en su primer año como manejador patirrojo. El reporte del comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, menciona varias veces a Cora como la persona clave en la planeación y ejecución del sistema de robo de señas. Hace minutos en Notas del Fútbol amarró su cupo entre los mejores 8 de la Copa Italia la Fiorentina, que superó al Atalanta de Bérgamo 2-1 en el estadio Artemio Franchi de Florencia.
Patrick Cutrone adelantó al elenco Viola al minuto 11, mientras que Josip Ilicic puso el empate al minuto 67 para el cuadro lombardo. Paul Lirola anotó el tanto del triunfo para los toscanos al 84. Y este martes, tras el arribo de parte de la selección nacional que obtuvo el cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, sus integrantes se reunieron con el ministro de Juventud y Deporte, Pedro Infante, para alinear estrategias de cara a lo que será la cita máxima del deporte universal. Sufrir tanto en los últimos años. La proyección de trabajo más allá de Tokio 2020, lo que debe ser el ciclo 2024-2028, la importancia de las categorías menores, tanto el masculino como el femenino, tratar de iniciar un ciclo 2020-2024 con mayor planificación, con mayor capacidad, la importancia del trabajo en equipo, el trabajo conjunto entre el cuerpo técnico, la federación, el Comité Olímpico Venezolano, el Ministerio del Deporte. Informaron que se está planteando realizar entre 12 y 15 juegos con representaciones de otros países como preparación a los Juegos Olímpicos. Y cerramos con golf venezolano porque el presidente de la Junta Directiva del Maracaibo Country Club, Andrés Ecis Urdaneta, informó que las instalaciones del complejo de la capital zuliana se encuentran en perfectas condiciones para iniciar el año golfístico 2020 y recibir a los jugadores de la entidad y el resto del país, siendo el primer torneo del año la Matunga Maracaibo, primera parada del circuito recreativo más importante del país. Estamos luchando con la ayuda de todos los socios del Maracaibo Country Club para que podamos tener una cancha extraordinaria y que todos ustedes puedan disfrutarla el 31 de este mes y 1 de febrero, 2 días de fiesta golfística. Los esperamos y igualmente lo apoyaremos con toda la logística de transporte y la parte de hotel. El torneo, que se disputará a 36 hoyos, tendrá en competencia 144 jugadores de todo el país. Amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Bueno, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, en remisión, Giordano revela detalles de su salud. Más de esta información en Estrenos y Estrellas. No se aparte, ya volvemos. Hace sus papeles, sacan el jugo, paga y se va. Hola Venezuela, de inmediato comenzamos con esta subsección Estrenos y Estrellas y lo hacemos hablando de algo que nadie podría imaginar, y es que Jennifer López desea tener una vida normal en unos años, pues nunca imaginó lo que le depararía el destino. En una entrevista, J.Lo afirmó que le gustaría vivir en un lugar alejado donde pueda hacer cosas cotidianas que no sea Estados Unidos, como en un pequeño pueblo de Italia. Aún no puede creer las oportunidades que tuvo en la vida, que crearon en ella recuerdos que estallan su corazón de emoción, como la primera vez que se sentó en el cine y se vio en la pantalla. Miró a su familia y empezó a llorar, asegurando que la actuación es el verdadero amor de su vida, incluso más que el canto y el baile. López está en un gran momento profesional a sus 50 años, causando sensación con sus películas y presentaciones, robándose más de un suspiro cada vez que luce su espléndida figura. I don't know, I just do it. I do feel like there's a little bit where you talk a little bit faster and you talk like you know everything. There's more of a mentality. Suenan las campanas de boda para el reggaetonero Ozuna, quien le propuso matrimonio a su novia Taina María Meléndez. Tras 8 años de relación y 2 hijos, así lo hizo saber el cantante a través de un video, asegurando que estaba esperando el momento ideal para proponerlo y que es difícil el cambio de ser un niño que andaba en bicicleta a tener una esposa que lo ame mucho y dé la vida por él. Agregó que lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarse hace rato, pero quería pasarla bien y que Taina entendiera que la familia es lo más sagrado. La publicación fue bien recibida por sus fanáticos y también por sus colegas, quienes lo felicitaron en los comentarios, entre ellos Wisin y Rosalía. Me tiraría en el look que otra no tenía, muy diferente a lo que de ti me decían. Choque con tu química, que suelte la mía.
Continuamos con buenas noticias y es que el cantante venezolano Giordano venía batallando contra un cáncer en la médula ósea y anunció este martes que logró vencer la enfermedad luego de 5 años de su trasplante. Noticia que alegró mucho a todos los venezolanos y en especial a los seguidores de su música. El artista hizo el anuncio a través de su cuenta oficial en Twitter, donde compartió una foto desde la consulta médica y agradeció a todos por sus oraciones. No pueden parar, van de una esquina a la otra, de pinto a miseria, de un carro a la acera, sin mirar atrás. Y sé que no hubo flores. Y con eso llegamos al final de esta subsección Estrenos y Estrellas, amigos. Yo soy Nieves Soteldo y la invitación a que continúen con más de su noticiero Venevisión. Gracias, Nieves, y de esta manera ponemos punto final a la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Que tengan todos muy buenas tardes.